Bien, en esta oportunidad, como parte de las exposiciones de la lógica de la investigación científica de Karl Popper, voy a presentar el resumen del capítulo séptimo, la sencillez, y el capítulo octavo, la probabilidad. Esto en el marco del curso de seminario de tesis 1 de la maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Gestión de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional de Ucayali. Como parte del equipo tenemos a Rolin Jiménez, Stalin Inga, Denis Moya, Pierre Salvatierra y mi persona, Winston Barrera. Capítulo séptimo, la sencillez. Karl Popper, en su libro, hace referencia a Weil, el que menciona que el problema de la sencillez tiene una importancia central para la epistemología de las ciencias de la naturaleza. Asimismo, los seguidores de Mach, Kirchhoff y Avenarius han pretendido reemplazar la idea de explicación causal por la descripción más sencilla. La palabra sencillez se emplea en muchos sentidos diferentes. Acerca de un problema, podríamos decir que no tiene una solución sencilla, sino difícil, y calificar no de sencillo, sino de intrincado, un planteamiento o una exposición. Se dice con frecuencia de dos exposiciones que una de ellas es aparentemente más sencilla o aparentemente más elegante que la otra. Esto no tiene nada que ver con la lógica, sino que indica una preferencia de carácter estético o pragmático. Karl Popper espera conseguir con este concepto de sencillez que nos dé una medida del grado de legalidad o de regularidad de los eventos. Él menciona que la idea epistemológica de sencillez desempeña un papel especial en las teorías de la lógica inductiva. Este proceso inductivo consiste en asumir la ley más sencilla que pueda ponerse de acuerdo con nuestra experiencia. En este capítulo, Karl Popper también nos habla sobre la sencillez y su relación con el grado de falsabilidad, en la que explica que una ley que tenga la forma de la función lineal o una función de primer grado es falsable con mayor facilidad que otra expresable como una función cuadrática o una función de segundo grado. Karl Popper también menciona el grado de universalidad y precisión de una teoría aumenta con su grado de falsabilidad, por lo que él concluye que quizás nosotros como investigadores se podría definir o determinar qué tan estricta es una teoría antes vista. Desde el punto de vista del convencionalismo, ninguna teoría está estipulada por la experiencia de un modo libre de ambigüedad. Debe elegir la teoría más sencilla, pero no trata como sistema falsable, sino como estipulaciones convencionales. En este apartado, el autor se enfocará exclusivamente en la probabilidad de eventos y de los problemas que plantea, que surgen a raíz de la relación entre la teoría de juegos del azar y las leyes probabilísticas de la física. Dejará de lado por ahora el problema que puede denominarse de la probabilidad de hipótesis, que lo estudiará en los apartados más adelante con el nombre o con el título de corroboración. También alude que la relación entre probabilidad y experiencia aún necesita ser aclaradas en términos epistemológicos. El problema de la interpretación de los enunciados probabilísticos. En este apartado, el autor distingue dos tipos de enunciado probabilístico: el enunciado probabilístico numérico y el enunciado probabilístico no numérico. Tenemos tres enunciados como ejemplo. El primero es la probabilidad de sacar 11 con dos dados perfectos es 1 sobre 18. A este enunciado lo llamaremos enunciado probabilístico numérico, porque de cierta forma podemos cuantificar la probabilidad. El segundo enunciado es muy probable que obtengamos una mezcla homogénea con agua y alcohol. Este es un enunciado probabilístico no numérico al principio, ¿sí? Pero como se puede cuantificar,
esto se puede transformar en un enunciado probabilístico numérico. Al margen de ello tenemos un tercer enunciado que dice que es muy improbable que surja o que se descubra un efecto físico que contrarrestre la teoría cuántica. Desde el punto de vista del autor, eso nunca se va a poder transformar en un enunciado probabilístico numérico, porque de cierta manera no se puede de alguna manera cuantificar esta probabilidad, ¿sí? Y a raíz de todo ello surge una interrogante que dice: ¿cómo hemos de interpretar un enunciado de este tipo y la afirmación numérica que hace? Las interpretaciones subjetiva y objetiva. El autor en este apartado pone como ejemplo de interpretación a la teoría de Laplace. Este se obtiene al dividir el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Ante ello nace la definición de que igualmente posible es equivalente a igualmente probable. La teoría subjetiva es capaz de dar solución coherente al problema de cómo decidir los enunciados probabilísticos y que en general tropieza con menos dificultades lógicas que la teoría objetiva. Para dicho autor, la objetividad se fundamenta en la información y la teoría. El problema fundamental de la teoría del azar: no es científico quien podría predecir los hechos, sino únicamente un profeta. Hace finiquitar que es posible aplicar a semejantes eventos el cálculo de probabilidades. Esto nos lleva a pensar que de la ignorancia no podemos realizar conclusiones, y aún más si la teoría frecuencial no ha sido capaz de dar solución al problema fundamental del azar. La teoría frecuencial de von Mises. La teoría frecuencial de von Mises se basa en el cálculo de probabilidades de eventos o acontecimientos azarosos y que depende de la frecuencia relativa de la aparición de hechos o eventos. A raíz de ello aparece el axioma de convergencia o axioma de límite, el cual se refiere a cómo y cuándo los hechos convergen en un punto límite. Plan de una nueva teoría de la probabilidad. La forma en cómo el autor planea generar una nueva teoría de probabilidad es dividiéndola en dos grupos. La primera es preparar una teoría que resalte la clase finita, y a esto le llama teoría frecuencial, y la segunda es enfocada en las sucesiones infinitas. Frecuencia finita dentro de una clase finita. Esta frecuencia se caracteriza por la deducción del teorema general de la multiplicación, el teorema de división-adición basado en la regla de Bayes, y resulta que el teorema de cálculo frecuencial y de cálculo de probabilidad en general no es frecuente en este número de cardinales, sino únicamente en frecuencia relativa. Independencia, insensibilidad, intrascendencia, selección. Se basa sobre todo en la independencia de un grupo frente a otro, también la insensibilidad que tiene ésta con respecto a otro, cuestionando la trascendencia de un elemento con respecto a su propiedad. Sucesiones finitas, selección ordinal y de vecindad. Para ser práctico, se hace un ejemplo con botones en una caja poniéndole número a cada botón, y con esta forma de sucesión la selección de dos tipos. La primera se selecciona ordinal y la segunda que se tiende a su vecindad. La selección ordinal se enfoca en hacer una sucesión alfa basándose en una propiedad beta, y esta depende del número ordinal de elemento. Por otro lado, la selección de vecindad se genera cuando se ordena los elementos de una sucesión numerada, y con esto se obtiene elementos ya sea predecesora o sucesora mediante una propiedad que las vincula. Libertad en sucesiones finitas. Todo empieza en la sucesión de insensibilidad frente a la sucesión dada, es decir, que X es o no es insensible a una selección de pareja predecesora. Si no, se dirá que es o no es libre de la pareja predecesora. En función de esto derivan más alternativas con el término libre, llegando a tener n términos libres. Sucesiones infinitas, también conocidas como estimaciones de frecuencias hipotéticas. Von Mises hace referencia a esto reemplazando las sucesiones infinitas por límites de frecuencia relativa. Estudio del axioma de aleatoriedad. Estudiado por von Mises, se refiere a toda selección posible de un número al formular el axioma de aleatoriedad. Lo referencia
como una selección o elección, siendo estas independientes de lo que les resulten las jugadas en sí. Las sucesiones azarosas. Probabilidad objetiva. Una sucesión es azarosa cuando el límite de su frecuencia, de su propiedad primaria, sea libre. Es decir, una probabilidad objetiva es una frecuencia direccionada a una sucesión aleatoria. Ley de los grandes números con el teorema de Bernoulli. Bueno, este teorema nos trata de explicar el porqué del promedio en una muestra al azar de una gran población tendrá una gran posibilidad a llegar a la media de toda la población, y cuando los de un solo experimento de probabilidad solo se podrá llegar a tener dos tipos de resultados, que es el éxito o el fracaso. Como por ejemplo, es bastante baja la probabilidad que una persona gane el sorteo, sin embargo, decir que alguien se gane el sorteo tiene probabilidad bastante alta. Otro ejemplo, lanzar una moneda, probabilidad de conseguir que salga cruz. Se trata de un solo experimento con dos resultados posibles. El éxito se considerará sacar cruz y el fracaso si saliera cara.